celebrar de alguna forma la conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia, como fue el domingo día 12, pues este año hemos organizado la jornada cuatro días más tarde. Como siempre hemos apostado porque este tipo de actos esté enfocado a nuestra salud, a mejorar todo lo que nos rodea en el sentido de que nos alivie nuestros dolores, que tengamos una vida mucho más, de alguna manera, tranquila, que psicológicamente estemos bien, y todo eso engloba un poco las tres ponencias que tenemos esta tarde. En primer lugar, vamos a hablar de la fibromialgia y la familia, que en el tema psicológico es uno de los pilares más importantes para que el enfermo pueda llevar hacia adelante esta carga que es la incomprensión por parte de las personas que nos rodean, ya sean amigos, familiares y personas que desconocen la fibromialgia y nos tratan pues como personas que no estamos enfermas, sino que nos imaginamos los dolores. Por otra parte, la investigación, que creo que sin investigación nunca llegaremos a tener un medicamento que, si no nos cure nuestra dolencia, nos la alivie. Y la investigación, como todos sabemos, en los tiempos de crisis en que corremos, pues está muy recortadita. De hecho, hay asociaciones que, entre ellas nosotros, hemos tenido que aportar dinero económicamente, hemos tenido que financiar la investigación en el ensayo que se está llevando a cabo en Puerto Real, un ensayo clínico. De ese tema va a hablar Esther, y creo que sin investigación no llegamos a nada, porque hasta que no se conozca el origen de la fibromialgia y no haya un medicamento que nos alivie los dolores, no estaremos satisfechos, y tenemos que seguir luchando por esto y apoyar la investigación sobre todo, y el apoyo de la sociedad en general, tanto la sociedad como en el tema social como en el tema laboral, que desgraciadamente muchas personas enfermas de fibromialgia tienen que abandonar su puesto de trabajo porque no pueden desempeñarlo, porque su cuerpo ni sus dolencias se lo permiten. Y por otra parte, otro pilar muy importante es el ejercicio, que se va a encargar José Luis de explicarnos cómo podemos tener una mejor calidad de vida haciendo ejercicio, que es muy difícil porque el ejercicio siempre va unido a salud, porque si te encuentras bien tú puedes hacer ejercicio, si no te encuentras bien tú no puedes moverte, pero de alguna manera, en la medida que cada una nos lo podamos permitir, tenemos que movernos. Ya lo sabemos todos y todas, que cuando el médico nos diagnostica fibromialgia, lo primero que nos dice es que hay que moverse, tenemos que hacer ejercicio, y que estar sentado, estar quieto, es nuestro peor enemigo. Entonces, de estos tres temas son los que vamos a desarrollar esta tarde. Sin nada más, no quiero que hablen los especialistas mejor que yo, que están más preparados. Os dejo con Stefan Johann Schauer, delegado de Sanidad y de Turismo del Ayuntamiento de Chiclana, que va a presentar el acto, y luego ya seguimos con los ponentes. Gracias. Gracias, Sonia. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas aquí a este taller informativo sobre la fibromialgia. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la presidenta de la asociación, doña Loaiza, por haberme invitado, y voy a ser muy breve porque desde luego los expertos que tenemos aquí tienen cosas más importantes y más interesantes que decir que yo, y no quiero quitar más tiempo de lo necesario a ellos para sus intervenciones.
Pues esas jornadas cobran especial referencia recordando algunos datos, ¿no? Según las estadísticas que se consultan en España, hay de un 3 hasta un 5% de afectados por la fibromialgia, ¿no? Sin embargo, ocurre una cosa que la gente realmente no están muy sensibilizados, empezando incluso por los propios médicos, ¿no? De este 3 a 5%, un 80% de las personas son mujeres, que también cobran en estos tiempos también especial relevancia. Además, no hay realmente un diagnóstico que se pueda hacer tan simple como con un análisis o con una radiografía, eso tampoco existe, ¿no? Y lo que también decía Antonia, tampoco hay cura, ¿no? Solamente hay algunos ejercicios y algunas pastillas que pueden en algún momento dado aliviar el dolor que cada uno de vosotros, de vosotras, pues sufre, ¿no? Y eso, en mi humilde opinión, es donde también radica un poco el problema que es claramente la concienciación de los propios médicos, diría yo, ¿no? Si aquí haríamos quizás una encuesta rápida, no me gustaría saber cuántas personas de vosotros han tenido que esperar tanto tiempo a llegar a esa conclusión de la enfermedad que tenéis, ¿no? Y eso es un punto para mí especialmente importante y donde también investigaciones como en el Hospital de Puerto Real cobran una relevancia muy, muy importante, ¿no? Tiene que ser la labor de las asociaciones de transmitir ese problema que existe efectivamente en la sociedad y que los propios familiares, los propios médicos sean conscientes que eso existe y no es desde luego ninguna cosa solamente pasajera que un día te afecta, el otro día no y tal, ¿no? Pues como no se ve físicamente de todo, sino uno lo sufre igual que un familiar mío lo ha sufrido durante tantos años, ni siquiera ha sido consciente de lo que tenía, ¿no? Y al final pues vas a los médicos acompañando a tu propia madre y realmente pues la ignorancia que hay en esos temas, incluso pues imaginaos 20 años atrás pues todavía era muchísimo más grande, ¿no? Pues por eso enhorabuena por mi parte por la organización de este taller de trabajo, de haber conseguido que hay unos expertos en la materia tan competentes que van a dar una ponencia a lo largo de la tarde y pues ya paso la palabra a la primera intervención. Muchas gracias a todos. Bueno, nuestra primera ponente la conocemos casi todas muy bien porque es nuestra psicóloga. Ella es María Luisa García Moreno. La ponencia se titula Fibromialgia y familia. Ella es nuestra psicóloga y también colabora, está en el Centro Terapéutico Redes, en Cádiz. La verdad es que quiero agradecer sobre todo a la gente que no os conozco, porque a las que conozco ya cada 15 días nos vemos y trabajamos y nos contamos nuestras cosas, pero sobre todo dar las gracias a las personas que se pasan por aquí interesadas para conocer un poco sobre la enfermedad de la fibromialgia. Entiendo que cuando hay un familiar que sufre por las circunstancias que sean, en este caso por los dolores de la propia enfermedad, la familia también sufre. Cuando Toñi a mí me dice que participe en la jornada, me pregunta sobre qué tema vas a hablar. Y yo empiezo a darle vuelta al coco, las que me conocen saben que le doy muchas vueltas, y pienso que es un tema interesante hablar de la familia, ¿vale? Más adelante voy a explicar por qué. Ya Toñi lo ha dicho, que son un pilar fundamental, el reconocimiento, la aceptación, el apoyo por parte de la familia, porque al fin y al cabo es con quien vivimos, ¿no? Pero bueno, más adelante me explayaré un poquito más. Bueno, hoy no pretendo nada más que compartir la experiencia que como psicóloga he tenido con esta asociación, una asociación muy viva, que lucha mucho y que estamos trabajando, si no me equivoco, desde el año 2009. Durante ese tiempo y hasta la fecha de hoy, si mis cuentas no fallan, hemos podido tener aproximadamente unas 90 sesiones de terapias grupales, ¿vale? 90 sesiones, que se dicen rápido, pero que en algunas ocasiones lo hemos pasado hasta mal para poder llevarlas a cabo
teniendo incluso que hacerla, Toñi, en medio de la calle, pasando los coches cerca nuestra y sacando las sillas de plástico a un chiringuito que había afuera porque el local en el que estábamos no podíamos estar y no pasaba nada. La terapia ese día se hacía, por supuesto, porque vosotras siempre habéis estado muy interesadas en trabajar. Y bueno, ese espíritu vuestro pues a mí me ha servido para tirar, ¿no? Entonces, hemos trabajado en muchas condiciones, incluso en la calle, con sillas de plástico, ¿vale? Y por eso tampoco hemos estado mal, nos lo pasamos hasta bien ese día. Bueno, pues eso, de 90 sesiones grupales, de terapias grupales. Lo cuento para aquellas personas que no conozcan el trabajo que hacemos, cómo nos organizamos. Normalmente nos vemos cada 15 días. Y durante este año, aproximadamente también unas 40 personas han solicitado sesiones individuales. Como ha comentado antes Estefan, que no lo conozco y me cuesta memorizar los nombres, es uno de mis fallos. Bueno, pues es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres. Nosotras también hemos trabajado mucho porque es una enfermedad de mujeres. También más adelante lo vamos a desgranar un poco para entender un poco también la enfermedad, porque evidentemente es una enfermedad física, eso no hay quien lo niegue. Bueno, hay gente que todavía están incrédulos, ¿no? Pero bueno, la gente que estamos en el tema sabemos que es una enfermedad física, que no es una invención de las personas que lo sufren. Pero bueno, es una enfermedad que, como cualquier otra enfermedad, la afectación psicológica, el estado emocional en el que nos encontremos, los procesos psicológicos van a interferir, van a agravar, van a empeorar o, si llevamos una buena salud psíquica, pues van a hacer los que nos disminuyan también los dolores, ¿no? También lo intentaré desarrollar un poco más adelante. Bueno, comentar que mi enfoque, desde el que yo trabajo, y por eso me parecía interesante trabajar de la familia, es un enfoque sistémico donde entendemos que la persona vive en una familia, en un entorno, y la enfermedad se tiene que entender dentro de ese entorno, de esa comunicación que se dan entre los miembros de la familia. Cuando trabajo de manera individual, las que habéis pasado también lo sabéis, que enfoco la terapia desde un enfoque sistémico. Intento comprender cómo esa persona que tengo delante mía se comunica, cómo se relaciona, cómo vive los procesos que se dan en su casa, porque entiendo que un cambio en ella puede generar también cambio en el resto de los miembros de la familia. Entonces, considero que es fundamental y necesario trabajar desde un enfoque familiar, porque no existimos nosotras ahí como si estuviéramos locas en el mundo, sino que nos relacionamos y nuestra enfermedad también afecta a las personas que viven con nosotras, ¿vale? Bueno, las que me conocen saben que soy muy pesada con el tema de la confidencialidad. Por lo tanto, muchas de las cosas que voy a comentar hoy no son exclusivas de la asociación, ¿vale? Permitirme que pueda traer otras experiencias para que nadie de aquí se sienta incómoda, nadie se sienta reflejada ni señalada cuando yo comente, cuando yo diga, cuando yo plantee un caso, un supuesto, una experiencia, ¿vale? Así evitamos que nadie se incomode, que la gente no esté un poco aludidas, ¿no? Por las circunstancias. Entonces, bueno, que lo sepáis, que cosas que voy a comentar no son exclusivas de aquí, sino de mi experiencia, de mi labor como psicóloga, que también trabajo en Cádiz, no con la Asociación de Fibromialgia, pero algunas pacientes que pasan por la consulta tienen fibromialgia. Siempre mujer, evidentemente, ¿vale? Bueno, el tema de la familia, insisto un poco en que creo que es necesario que lo trabajemos, porque la enfermedad evidentemente la sufre la mujer que la padece. En terapia hemos tenido en este último año 2 o 3 hombres que han podido pasar, ¿no, Toñi? Corrígeme si... Pero bueno, la inmensa mayoría la sufrimos las mujeres. Pero entiendo que como daño colateral la familia también se ve afectada. Todas las personas que están dentro del núcleo familiar no la sufren físicamente, ellos no tienen fatiga crónica, a ellos no les duele la espalda, no le entran los sofocos, no sienten el hormigueo por los brazos, no se quedan adormecidos, pero sí sufren con el sufrimiento, con el dolor, con las dolencias
de las personas que quieren. Esto como con cualquier otra enfermedad, ¿no? Si tenemos al lado un familiar que tiene cáncer o que le ha dado un infarto, lo sufrimos, ¿no? Entonces, considero que es importante tener muy presente en este momento a la familia. Me hubiera gustado que hubieran venido más miembros de la familia, porque vosotros muchas de las cosas que voy a contar ya os las sabéis, son muchos años trabajándolas, y hoy yo lo quería enfocar un poco más a la familia. Pero bueno, como yo sé que luego vosotras sois tan charlatanas como yo y lo vais a difundir, pues ya vosotras le ponéis las pilas en casa a los que no han podido venir. Entiendo que no han podido venir, ¿vale? Si alguien en algún momento quiere pararme y hacerme una preguntita o algo, yo encantada, ¿vale? ¿Por ahora bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, hoy yo quiero invitaros a que reflexionemos, a que pensemos un poco qué ocurre en la familia, cómo se dan esas interacciones en el núcleo familiar, porque lo que sí nos demuestra, o al menos a mí me demuestra la experiencia, es que hay determinados tipos de familia. Todas las familias, cada una tiene su patrón de conducta, en sus vicios, sus costumbres, sus manías, en cualquier ámbito, ¿vale? No solo nos centremos en la enfermedad. Pero lo que sí la experiencia me enseña en mi labor en las terapias es que hay familias que su sistema o que su forma de comunicar o de interrelacionarse entre los miembros, algunas ayudan a que la enfermedad mejore y hay otras que no ayudan. Entonces, mi misión hoy es un poco esclarecer, dar unas pequeñas pinceladas de qué es lo que ocurre en determinadas familias para que esto se mantenga, porque lo ideal sería intentar corregir, ¿no?, como muchas estáis haciendo vosotros a nivel individual, corregir vuestras conductas, vuestros pensamientos, vuestras formas de actuar para buscar una mejoría. Pues yo lo que pretendo es que las familias, todos los miembros de la familia, se conciencien de que tenemos que hacer pequeños cambios para entender la enfermedad, para no rechazarla, para no negarla, para admitirla, para afrontarla. ¿Ok? Yo digo, desde que nacemos, incluso, sabéis que soy atrevida, incluso antes de nacer, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ¿qué ocurre? La familia empieza ya a crear expectativas sobre esa persona que va a nacer. ¿Cómo será? ¿Cómo no será? ¿Cumplirá las expectativas que tiene la familia sobre ella? ¿Será una niña? ¿Será un niño? ¿Será cariñosa? ¿Me cuidará? ¿No me cuidará? Ahí ya la familia empieza a poner en nosotras unas expectativas, unas creencias, unos ideales. Y todavía no hemos nacido, todavía no hemos visto la luz, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, al tema de género, que sabéis que es un tema que trabajo mucho, decimos, si es una niña, ya estamos pensando que el cuarto tiene que ser rosa, que le pondré el lacito. Si es un niño, mi machote va a ser futbolista, este nos va a sacar de pobre. Y dependiendo de la manera en la que empecemos a atribuir cosas, luego la relación con ese crío, con esa cría, va a ser distinta. Si es una niña, somos dulces, hablamos flojo, no gritamos, no la tiramos por el aire. Pero si es un machote, la pelota, los gritos, el zarandeo, lo ponemos boca abajo, eso va haciendo que nos comportemos de manera muy distinta. Pues igual, ¿qué ocurre con eso? Cuando nosotros nacemos, la familia sigue apostando por nosotras y por nosotros de manera desigual. Y se nos transmiten cosas de manera distinta a hombres y a mujeres. Por eso yo insisto que la fibromialgia, aunque sea una enfermedad física, tiene un componente de género, un componente por el hecho de ser mujer. Por muchas de las atribuciones que luego vamos a ver, que desde pequeña se nos dice que la tenemos que hacer, y hay veces que no se nos dice, pero nosotras las tomamos, nos la ponemos en esa mochilita que durante tantos años llevamos trabajando, que esa mochila invisible, y vamos echando responsabilidades, porque así también hemos sido educadas, ¿vale? Entonces, la fibromialgia yo entiendo que es una enfermedad de mujer y que tiene un componente, no para que se desarrolle, pero sí a lo mejor para luego mantenerla, un componente de género. Bueno, en función de las relaciones que se establecen en el hogar, nosotras empezamos a ubicarnos en el mundo. Hemos trabajado muchas veces que, aunque nacemos, yo digo que traemos de fábrica algo que es inmodificable, que es la genética,
Pero sí es verdad que las interacciones familiares son las que luego, de alguna manera, van a hacer que nos situemos en el mundo de una determinada manera. Vamos a crecer en función de esos factores genéticos, pero también de las relaciones que nosotras tengamos, de las experiencias vitales, de cómo las vivimos y, sobre todo, de la mirada de la otra persona. En función de cómo se nos mire, hombres y mujeres, vamos creciendo. Entonces, yo digo, la familia, ¿qué tipo de mirada tiene la familia ante una enfermedad? No todas las familias tratan a la enfermedad de igual manera. Entonces, ¿qué os puedo contar? Os puedo contar que hay familias que cuando hay un conflicto, hay autores que dicen que cuando hay un conflicto familiar, ya sea de pareja, sea con otros miembros de la familia, no resuelto, que son los que llamamos las tensiones no resueltas, muchas veces de una manera inconsciente, evidentemente, porque la familia no puede llegar a plantearse eso, utiliza el síntoma del enfermo para canalizar por ahí ese malestar. Me explico. Si yo tengo problemas con mi pareja, o con mi suegra, o con mi madre, o con mi hermana, y no puedo afrontarlo por el motivo que sea, porque ni siquiera sé que es un problema que tengo que pelear, porque no sé de dónde viene ese problema, porque tengo miedo a la pérdida, porque me voy a sentir rechazada. Hay muchas veces que ante esos problemas nos sentimos de esa manera. Si yo tengo en casa una hija o un hijo, por ejemplo, con una enfermedad, ya sea física o psicológica, es mucho más fácil que yo me vuelque en ese problema, en intentar atajar ese problema, que en resolver el conflicto. Parece un poco de loco, pero es lo que la experiencia a nivel terapéutico vemos. Por eso ocurre que muchas veces, cuando una persona empieza a hacer cambios en su proceso, siempre se encuentran con paredes familiares. Se encuentran con familiares que no le permiten hacer ningún cambio. Por ejemplo, en la familia con esquizofrenia eso ocurre mucho. Cuando una persona con esquizofrenia intenta hacer algún movimiento de autonomía, ahí está el padre o la madre para decirle que a dónde va, que cómo va a hacer eso, que si no tiene miedo. Y es porque muchas veces es más fácil tener a alguien en la que echar mis miedos que realmente plantear y dar una solución. Entonces, por un lado, tenemos familias que sin ser conscientes, repito, sin ser conscientes, utilizan la enfermedad de otro familiar para no tener que resolver otros problemas que son más crudos, que son más difíciles. Luego hay profesionales, y bueno, no hace falta que lo digan los profesionales, vosotras lo sabéis, que el cuerpo habla, ¿no? ¿Cuántas veces llegáis a terapia y decís, bueno, las de aquí y las que no son de aquí, tengo un nudo en el estómago, no puedo comer, llevo 3 noches sin dormir, me duele la cabeza o me he roto la pierna? Y yo os digo, ¿qué habéis hecho? ¿Dónde os habéis metido que no teníais que haberos metido? O digo, ¿qué os estáis tragando que no habéis resuelto? ¿Por qué no lo sacáis fuera? Ese embudo que muchas veces nos ponemos y que tragamos, cuando tragamos mucho, por algún lado el cuerpo habla. Y el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo dice, o tú te paras o yo te paro. Los infartos, por supuesto que tendrán una base. Aquí los profesionales en el tema sanitario me corrijan. Los infartos, pues evidentemente habrán válvulas que no funcionen y tal, pero ¿cuántas veces a alguien que le ha dado un infarto cercano nuestro y hemos dicho, no me extraña que le haya dado un infarto? Antes pensé que le iba a dar, con el estrés que lleva, con la tensión que lleva, con el volumen de trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque la enfermedad tenga su origen en algo físico, tenemos que curar nuestro alma, tenemos que vigilar nuestra psique, tenemos que tener una fase psicológica limpia, sana, fuerte, porque eso nos va a permitir que nuestro cuerpo también esté más sano. La importancia del ejercicio físico, como ha dicho Tony, y ahora va a comentar el compañero, es evidente. Es más en lo mismo. Tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Recuerdo un caso, que no es de aquí, de una señora que de buenas a primeras pierde de alguna manera el habla. Termina balbuceando, más o menos como
no como un niño o una niña de 3 o 4 años que dice medias palabras, sino una persona que tiene problemas en la vocalización. Cuando empezamos a trabajar con ella, con su marido, un hijo pequeño y su tía paterna, digo lo de tía paterna y ahora os explico por qué, empezamos a descubrir que hay un conflicto escondido entre la esposa, o sea, entre el marido de esta señora y su padre. Cuando ella habla por teléfono con su padre, el padre critica y pone a parir a su marido, que no se lo merece, que ella tendría que estar casada con un mejor hombre, no la respeta en su decisión de formar esa familia y la machaca continuamente. Cuando habla con el marido, porque tu padre es un malnacido, tu padre es un egoísta, tu padre lo que quiere es tenerte en casa limpiando, por eso no quiere que te cases conmigo. Entonces la pobre llega a un momento en el que evidentemente no puede hablar. ¿Qué le dice al padre? ¿Que su marido dice de él? ¿Qué le dice a su marido? Está en medio. Esa chica perdió no el habla completamente, pero le costaba mucho trabajo las vocalizaciones. Cuando empezamos a trabajar con su tía, empezamos a entender algunas de las cosas que ocurrían. Y esta chica, con el paso del tiempo, consiguió hablar. Consiguió hablar después de poner pared, poner a su padre en su sitio, poner a su marido en su sitio, a su tía mandarla a vivir donde tenía que vivir y no hay en medio, que estaba dificultando la relación, y esa señora, sin tener ninguna base biológica, ningún daño orgánico que pudiera entender o dar explicación a esa dificultad para hablar, esa mujer recuperó su habla tan normal. Fue algo como casi increíble. O sea, si alguien me lo cuenta, como yo lo estoy contando a vosotras, yo no me lo creería. Pero es cierto. Por lo tanto, muchas veces yo digo que el cuerpo conecta con cosas que hay que decir, pero que no se pueden decir, y que el cuerpo se encarga de decirla, ¿vale? ¿Qué ocurre con los herpes labiales, con las cándidas, con las rupturas en caídas tontas, que estás pensando en 28.000 historias y tropiezas sin darte cuenta? ¿Qué pasa con todo eso? Pues es miedo que tenemos a afrontar los problemas. Bueno, sabemos que hay familias, cada familia, repito, tiene un patrón de conducta, tiene una forma de gestionar las dolencias, las dificultades, las enfermedades. Bueno, si las que me conocen pues saben que me pueden cortar cuando quieran, pero las personas que no me conozcan que pregunten, yo voy a intentar cortar dentro de poquito, porque a mí lo que me parece más interesante es que podamos compartir y aclarar, no sé, dialogar un poco sobre cómo vemos el tema. Bueno, pues continúo. Voy a intentar dar pinceladas sobre algunos tipos de familia. Algunas a lo mejor se identifican con las familias, con las pinceladas que voy a describir. Y quizás esto pueda servir para ayudar al proceso de superación de la enfermedad. Algún tipo de familia que nosotros le llamamos las familias aglutinadas, imaginaros, ¿vale? Son esas familias donde todo el mundo está como muy mezclado. No digo que durmamos en las mismas camas, mezclado en el término de no saber dónde está tu límite como persona, como individuo dentro de esa familia, dónde están los límites con respecto a los demás. Por ejemplo, son los casos en los que en terapia muchas veces hay un hijo que adopta el papel de marido, una madre que se sitúa al nivel de amiga de su hija. Las madres somos madres, no somos amigas de nuestras hijas. Podemos confiar, podemos resolver, podemos hablar, pero las madres somos madres. Las madres ponemos normas, las madres ponemos límites, las madres y los padres, ¿vale? Pero en las familias aglutinadas es esa familia donde no hay diferencia entre el sistema padre y madre con, por ejemplo, con el sistema hijo. Ahí no hay nada, está todo como muy mezclado, no están diferenciados como individuos. Entonces, son relaciones muy tóxicas, porque es muy difícil salir
de esa mezcla. Es muy difícil coger tu camino. Y eso muchas veces son motivos para que haya una persona enferma. Cuando tú quieres salir, cuando tú te quieres independizar, cuando tú quieres ser tú, evidentemente con una carga, ¿no?, genética, con unas tradiciones, con unas costumbres familiares, pero tú quieres ser tú como individuo propio, y la familia no te lo permite. Eso hace que muchas personas pierdan un poco el norte, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muchas veces cuidado en cómo nos relacionamos, sobre todo con nuestros hijos, con nuestras hijas. Hay otro tipo de familia que trabajan desde la sobreprotección. Todo el mundo muy preocupado por todo el mundo. Vas al médico y van los 15 al médico. Y entran en consulta y no hay sitio para todo el mundo. Todos están preocupados. Allí es imposible hacer algo sin que nadie se entere. Hasta comprarse un coche hay que hacer un referéndum para ver qué opinan todas las personas. Y es la típica familia que te dice, ¿pero dónde vas a ir? Con lo bien que estás en casa. Es cuando yo muchas veces en terapia os digo, claro, con lo calentito que tenéis a los niños, normal que con 40 años todavía están en casa. Esa mamá gallina con los pollitos debajo. Muy típico de las familias, a lo mejor con chicos o chicas con retraso mental, que cuesta mucho trabajo soltarlo, pero que no es bueno tener a nuestros hijos o nuestras hijas debajo de las alas. Porque lo que generamos en esas personas es como la obligación de tener que cuidar a la familia. ¿Cuántas, no levantan las manos, ¿vale?, pero cuántas de las personas que están aquí, como no vayan a su madre todos los días, mal vamos? ¿Cuántas personas tienen dificultad para romper? Yo digo que el cordón umbilical no lo cortó bien el ginecólogo. Son relaciones muy difíciles porque hay tanta sobreprotección, te hace sentir que necesitas la aprobación de tus familiares para cualquier cosa, que es muy difícil crecer como persona. Entonces, tenemos que tener también cuidado con eso. Las enfermedades son enfermedades, pero eso no hacen inútil a la persona, o no deberían de ser o hacer inútil a una persona. Hay que trabajar para que esa persona, dentro de sus límites, de sus potencialidades, pueda ejercer una vida normal y autónoma. Luego hay otro tipo de familias que son rígidas como ellas solas. Son familias que no se relacionan con el exterior, vamos, ni para comprar el pan. Son unas personas donde es imposible, es como si tuvieran un muro de contención y es imposible acceder a ello. Son las familias que cuando empezamos a trabajar, yo digo, nos están boicoteando, le digo a mis compañeras de terapia, nos están boicoteando, no nos dejan entrar en su sistema. Es imposible acceder. ¿Qué ocurre? Que cuando es imposible acceder, es como el palomo este, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como. Lo que ocurre ahí se queda, ya sea bueno o sea malo. Entonces, dan lugar a una situación también muy asfixiante. Y por último, que es así, creo que os va a sonar mucho, son las familias que evitan los conflictos. No, en casa todos nos llevamos muy bien, nadie discute, estamos en armonía, no hay problema. No, a ella no le duele. No, hoy que está un poco peor. Entonces, es una negación de la enfermedad. ¿Cuántas veces se os ha negado a vosotras vuestros dolores? ¿Cuántas veces se os ha dicho que es una creación mental, que no tenéis nada, que lo que tenéis mucho rollo? ¿Cuántas personas, sus parejas no le han acompañado en ese proceso y ha terminado en una separación de pareja? Muchas mujeres han sido abandonadas por este tema, porque no se creen el dolor. Piensan que es una floja, que no quiere limpiar la casa, pero si luego las amigas le llaman para irse a la feria, los tacones se lo ponen enseguida. Eso lo habéis vivido en ocasión alguna. Entonces, son esas familias que por evitar el conflicto, por parecer que todo está bien, no lo afrontan y niegan la enfermedad, y eso hace mucho daño a las personas que lo tienen, porque no solo tengo el dolor físico, sino que encima me siento no reconocida en mi dolor. Estoy loca
¿Cuántas veces os habéis sentido loca por no reconocer la enfermedad? Antes, hasta un ratito, cuando estábamos ahí de pie, lo estaba comentando Toñi, que es uno de los grandes problemas, incluso dentro del personal sanitario, el no creer a la enfermedad. También es verdad, y eso sí me gustaría recalcarlo, que muchas veces no es por negar la enfermedad, no es por afrontarla, es por el propio miedo que tienen los familiares al sufrimiento. ¿Cuántas veces en terapia una compañera se pone a llorar y más de una empieza, pero no llore, no llore, venga, lo solucionamos, Luisa, me levanto, voy un momentito a beber agua? No pueden contener, no pueden soportar el dolor de una compañera que lo está pasando mal. Pues si eso pasa entre compañeras, ¿qué no le va a pasar a vuestros maridos, a vuestros hijos, a vuestras hijas cuando os ven metidas en la cama? Cuando os ven sufrir, cuando os ven que el tratamiento no sirve para nada o sirve para poco. Entonces, muchas veces se niega la enfermedad porque es una forma más cómoda, a lo mejor, así, entre comillas, antes que afrontar el dolor de un ser querido, ¿vale? Bueno, pues todo esto que hemos hablado, si hacemos ahora memoria, o al menos yo la he estado haciendo para preparar la ponencia, me gustaría hacer un rápido recorrido por todos los temas que hemos trabajado. Y bueno, yo os he acompañado, el trabajo es vuestro y el mérito es vuestro. Uno de ellos, la autoestima. Hemos tenido que aprender a querernos, a valorarnos, a respetarnos, porque ya sabéis que si no nos respetamos no nos va a respetar nadie. Somos las primeras que tenemos que dar el paso hacia adelante. Y tenemos que darle valor a todo lo que hacemos. Otro tema, el de las emociones. Cómo controlar nuestras emociones. No tener nuestra vida en función de las emociones que ellas nos lleven. Saber controlarlas, saber canalizarlas y entender lo que hemos explicado muchas veces, que la ira, que el odio, que el rencor, todo eso muchas veces, aunque son emociones que se venden como algo malo, son las únicas emociones que nos han permitido decir hasta aquí y dar un paso hacia adelante. Entonces, controlar las emociones ha sido importante para vuestro trabajo. Y evidentemente ya sabéis que cuando yo hago un cambio a nivel personal, eso repercute en mi familia. Lo habéis comprobado vosotras. Pequeños cambios que habéis hecho en vuestro quehacer diario, en vuestra forma de comportaros, ha significado un cambio para la familia. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿A ligero? Vamos. Más o menos. Venga. La comunicación interpersonal, el saber decir no, que todavía hay algunas que la palabra no existe. Las que sí lo han hecho han visto cómo han mejorado. El no sobrecargarte, porque la mochilita que tenemos en la espalda, vuelvo a insistir, se va llenando y luego sacar el peso de ella es complicado. Entonces, saber decir no en algún momento es interesante. Y no por ello sentirnos ni egoístas, ni malas personas, ni nada de eso. Hemos trabajado los ciclos vitales que tantas veces nos han traído de cabeza, con mi pareja, cómo fue mi infancia, esas infancias robadas que llamo yo, no los niños robados, hablo de infancias robadas. Cómo desde pequeña nos sacaron de estudiar, nos pusieron a limpiar, cómo estábamos al servicio de 8 o 10 hermanos por debajo nuestra. Esas son las relaciones familiares, que hoy en día es muy difícil que unos padres hagan eso, pero muchas de vosotros, por desgracia, lo habéis vivido, el tener que renunciar a vuestra vida para seros responsables de las cargas familiares. El tema de madres con adolescentes, cómo poner normas, límites, cómo enfrentarme sin que ese día me vaya a la cama con una jaqueca que no me puedo levantar en 3 días. Son temas que habéis trabajado y que habéis superado. Y algunas también el tema de dejar volar a los hijos. El síndrome del nido vacío, ya hay algunas que no les afecta. Al contrario, ya casi se quejan cuando vuelven a tener a los hijos en casa. Bueno, seguimos. Entender el papel que tenemos como mujer en la sociedad porque, insisto, la fibromialgia, como se ha comentado antes, es una enfermedad principalmente que afecta a las mujeres. Y mi teoría es mía, no es de ningún científico, de ningún experto. Yo lo digo aquí en plan petit comité, que de aquí no salga.
pienso que tiene una carga de género importante. El hecho de que desde pequeña se nos diga lo que tenemos que hacer, trabajar por la familia, no cuidarnos, estar pendiente a los demás, entregarnos, hacer más allá de lo imposible, ser mamá superhéroe, eso al final nos ha pasado factura. ¿Qué pasa cuando hacemos todo eso? Pues que empiezan las contracturas musculares, los dolores de cabeza, las ansiedades, te ponen a correr por todo el piso, ¿verdad? Es un tema de género y que yo creo que sería interesante que algún día se estudiara y se profundizara sobre ese tema. Lo digo para que no se repita ese patrón en las familias, no solo para la fibromialgia, sino para cualquier otra enfermedad. No podemos sobrecargar a las mujeres en determinados temas. Tenemos que hacer un reparto igualitario. En los procesos de duelo, las pérdidas de seres queridos, porque por ley de vida se tenían que marchar, pero también las pérdidas emocionales, las parejas que nos han abandonado por lo que hemos comentado antes, por no creerse que estamos enfermas, por no saber llevar nuestro proceso. Entonces, es un tema que era necesario trabajarlo, las pérdidas emocionales. Algunas personas con separaciones civilizadas y otras no tanto. Y la risa, por último, como una fuente de bienestar y de salud enfrente del estrés, enfrente de toda esa locura que vivimos día a día y que era necesario entender que nuestro cuerpo nos avisa, que tenemos que darle energía positiva, que no podemos estar siempre rodeadas de problemas, escuchando más problemas. Y vosotras lo hacéis, intentáis salir de esa etiqueta de enferma, sois personas muy luchadoras en la que, bueno, con vuestros dolores y tal, pero hemos pasado también muy buenos ratos de mucha risa y que nos ha relajado y que el cuerpo de alguna manera al final nos lo agradece, porque el cuerpo necesita también relax. Bueno, para realizar todos estos cambios, que es importante que conozcamos nosotras y nuestras familias para que nos apoyen en los procesos de cambio que vamos a hacer. Una llamada, saco la campana para todas, bueno, el teléfono avisa por mí, para que nos apoyen en esos cambios. Mirad, cuando tenemos que entender que todas las personas, tengamos enfermedad o no, ¿vale? Estamos siempre ubicadas en una zona que nosotros llamamos la zona de confort. Es esa zona en la que nos acostumbramos a estar, es una situación que controlamos, que estamos a gusto. Las cosas pueden ser agradables o desagradables, pero forman parte de nuestra zona de confort porque estamos acostumbradas. Por ejemplo, las peleas con nuestro marido, o el llevarnos bien con nuestro marido, o el estar en un atasco, en un coche todos los días para ir al trabajo. Atasco, es una situación incómoda, pero estamos acostumbradas, nos manejamos con ella bien. Eso es lo que llamamos la zona de confort, la zona donde nos movemos y estamos cómodas. Sean cosas buenas o sean cosas malas, ¿vale? Pero estamos cómodas, las controlamos. Por ejemplo, vuestro dolor diario. No es agradable, ni mucho menos, pero estáis en cierta manera acostumbrada, tenéis una tolerancia ya al dolor. Tú dices, estoy que no me puedo mover, pero bueno, aún así limpio la cocina, o aún así voy a la gimnasia, o aún así, porque aunque es algo desagradable, pero es algo que vosotras manejáis. ¿Qué ocurre? Que si nos quedamos en esa zona de confort no podemos avanzar. Tenemos que salir de esa zona y tenemos que ir hacia la zona del aprendizaje. Es esa zona en la que tenemos que descubrir cosas nuevas. Son cosas que no sabemos cómo van a ser, si van a ser buenas o si van a ser malas. Pero si no avanzamos y siempre nos quedamos en lo que conocemos, aunque sea algo malo, en esta zona de aprendizaje es en la zona en la que ampliamos nuestra visión del mundo, ¿vale? Es en la que tenemos que trabajar para ver de otra manera. Y es lo que vosotras hacéis continuamente cuando trabajáis por quitaros las etiquetas de enferma, por veros como personas que trabajan por su salud. Y ahí la familia tiene que estar, tiene que apoyar, tiene que facilitar ese cambio. No vale el decir, ¿y para qué te vas a someter ahora a esa prueba? ¿Y para qué vas a ir ahora a escuchar a la loca de la psicóloga? ¿Y para qué te vas a apuntar en el yoga si te dan allí una paliza de muerte? ¿Y para qué te vas a poner toda la oreja llena de boquete? La familia tiene que apoyar a que salgamos de esa situación de confort y vayamos a una situación que, aunque sea desconocida, con el tiempo nos va a ayudar a mejorar y nuestra situación también va a mejorar, ¿vale?
Vamos a ver, hay personas que no se atreven a hacer esto porque le da miedo el cambio. Pero, por ejemplo, la gran mayoría de la asociación son personas que se atreven y son personas que están generando cambio en ellas y en sus familiares. Entonces, yo sigo animando para que eso ocurra, ¿vale? Más allá de esta zona de aprendizaje está ya la zona del pánico, la zona de la no experimentación. Es esa zona en la que muchas familias nos dicen no haga absolutamente nada, porque las cosas van a salir mal. Y yo digo, ¿y si salen bien? Tenemos que arriesgarnos. Cuando nos arriesgamos y apostamos y vemos que los resultados, como yo digo, el camino es duro, el camino es doloroso, pero al final del camino, señora, hay un rayito de luz y vosotras lo habéis comprobado con vuestros propios cambios. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Que nuestra zona de confort, que antes era pequeña, ahora ya es más grande. Y lo que hacemos es que mantenemos lo que teníamos de confort y ampliamos, tenemos más confort, tenemos más situaciones agradables en las que movernos. ¿Sí o no? Sí, vale. Cuando hacemos eso, entramos en la zona mágica, en la zona de los retos, en la zona donde creemos en sueños, donde apostamos por ello. Y eso es lo que vosotras continuamente, al menos a mí, me demostráis con vuestro trabajo, con el trabajo que hace Toñi diariamente con la asociación, con los esfuerzos de la gente que viven en Conil, en Barbate y que vienen hasta Chiclana a recibir terapia, gimnasia, costura, el punto, todas esas cosas que vosotras hacéis y que os sirven. Entonces, yo os animo a que esa zona cada vez vaya siendo más grande. Pero este cambio no es fácil, es difícil. Tenemos dos tipos de tensiones con las que pelear. La tensión emocional, que es la que nos va a llevar siempre a que estemos en una zona de confort, aunque estemos mal, pero es lo que conocemos, ¿vale? Y la tensión creativa, que es la que nos va a empujar a que consigamos nuestro sueño. Las dos van a estar siempre en una posición contrariada, son los polos opuestos. Y nosotras tenemos que intentar que nuestra tensión creativa, la que nos lleva a cumplir nuestro sueño, sea más potente que la que nos está tirando a quedarnos como estamos siempre. Tenemos que generar cambios, porque es la única manera de mejorar. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vosotras ya sois expertas, creyendo en vosotras, apostando en vosotras, tomando decisiones por vosotras mismas. Sabéis que cuando no tomamos decisiones por nosotras, viene una tercera persona que la toma, y eso no es bueno. Así nuestra autoestima crece y nosotras crecemos con ella. Y ya por último, comentaros una cosita. Me gustaría que siguierais dándome el ejemplo día a día que durante todos estos años me habéis dado y que he aprendido una cosa, que vosotras, muchas de ellas, yo diría que una gran mayoría, no apostáis por darles año a la vida. Lo que estáis haciendo es darle vida a los años. Y yo creo que la diferencia es abismal. Así que muchas gracias por lo que me habéis enseñado y por lo que me habéis dejado compartir con vosotras durante todo este tiempo. Gracias. Médico especialista en farmacología clínica, va a desarrollar la ponencia ubidecarenona como marcador diagnóstico y posible tratamiento de la fibromialgia. Ubidecarenona es la coenzima Q10, lo que pasa que este es el nombre, lo diré. Tiene varios nombres, es uno de ellos. Es uno de ellos, tiene varios. Tiene varios nombres. ¿Qué será? Bueno, pues yo me presento, como ella me ha presentado, Toñi. Tenía una presentación muy bonita, que nos vamos a quedar con las ganas de verla, porque no lo reconoce el ordenador. Entonces voy a intentar más o menos, sin guión ni nada, seguir un poco la charla. Bueno, yo soy farmacóloga clínica y la especialidad que os preguntaréis, que es muy rara, la verdad es que no tiene mucho que ver con la fibromialgia. Lo que pasa es que nosotros estamos coordinando los estudios de Puerto Real que se están llevando a cabo con la fibromialgia. Con nosotros se puso en contacto el profesor Mario David Cordero de la Universidad de Sevilla, que es, digamos, el pionero en el estudio de esta sustancia en la fibromialgia. Se puso en contacto con nosotros y con varios profesionales del Hospital de Puerto Real. Y hemos coordinado un estudio en dos fases, vamos a decir así. Entonces,
Mi presentación era en una primera parte un poco volver a explicaros una cosa que ya conocéis, que es vuestra enfermedad, y otra parte era explicaros lo que era el estudio Q10, que es la primera parte de este doble estudio, podríamos decir. Entonces, bueno, un poco en la primera parte es comentaros que la palabra fibromialgia viene de 3 vocablos, que es fibros, de tejido tendinoso, ¿vale? Ligamentos y tendones, mios, que es músculos, y algia, que es dolor. En definitiva, la fibromialgia es dolor. Dolor en todo el tejido blando, digamos, entre los músculos y en los tendones, ¿vale? Y cuáles son los síntomas de... Bueno, importante, la fibromialgia es una enfermedad y está catalogada como enfermedad. Está catalogada como enfermedad desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Y además también está catalogada en la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se llama CIE en su 10ª edición, como una enfermedad reumatológica. O sea, si algunas veces os dicen no es una entidad, no es una enfermedad, sí es una enfermedad. Sí existe, no es que exista como enfermedad, es que lo es, tiene su código y existe, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? El principal, el dolor. El dolor, como ya hemos dicho, es un dolor en los músculos, en los ligamentos, en los tendones, es un dolor crónico, no cesa, es continuo, ¿vale? Todo el día. Es un dolor punzante, quemante. Y aparte del dolor, tenemos otros síntomas. Por ejemplo, rigidez por las mañanas, rigidez matutina, contracturas musculares. Tenemos hormigueos en extremidades, en manos, en piernas. Tenemos dolores de cabeza, tensionales. Tenemos alteraciones intestinales, colon irritable, os sonará, vejiga irritable también. Con lo cual, el síntoma principal es el dolor, pero la fibromialgia no es una enfermedad, es un síndrome, ¿vale? No afecta a un solo órgano, afecta a todo el cuerpo. Entonces se cataloga como síndrome por todo lo que conlleva, no solamente el dolor. Además, es un síndrome crónico. Eso quiere decir que hasta ahora no es a lo largo de varios años aparece, y no es una cosa que aparece y desaparece, es una cosa que dura años. Y además el problema es que tiene fluctuaciones, tiene picos, ¿vale? No siempre estáis igual, sino hay épocas que tenéis episodios, sobre todo coincidiendo con cambios estacionales, frío, os afecta muchísimo, los cambios hormonales, las menopausias, que afecta el estrés, cuando os ponéis nerviosas parece que los síntomas se acentúan, y también cuando hacéis un ejercicio excesivo, ¿vale? También se acentúa. ¿Cuál es el diagnóstico ahora mismo de la fibromialgia? Pues no hay una prueba diagnóstica para la fibromialgia. El diagnóstico actualmente es un diagnóstico de exclusión. El diagnóstico principalmente se hace por la clínica. Están los criterios del Colegio Americano de Reumatología del 99, en el cual, digamos, son los que actualmente están validados, ¿vale? Eso consiste en dolor generalizado crónico de más de 3 meses de evolución. Bueno, lo habréis escuchado muchas veces, esos criterios, ¿vale? Que es en todo el cuerpo, en ambos hemicuerpos. Y además están los puntos dolorosos, que seguramente os lo habrán explorado más de una vez, ¿vale? Tenéis que tener para el diagnóstico de fibromialgia más de 11 de los 18 puntos que existen, ¿vale? Pero básicamente después no hay ninguna prueba, ninguna analítica. Habréis hecho 40.800 analíticas y siempre salen normal.
es que usted no tiene nada porque la analítica es normal. Pues es que en la fibromialgia no hay un parámetro actualmente analítico que esté alterado, ni tampoco hay ninguna prueba radiológica que nos diga, pues como la artrosis, pues usted tiene artrosis y la vértebra, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada específico de la fibromialgia, con lo cual el diagnóstico, ¿cuál es? Diagnóstico de exclusión. Hay una serie de patologías y una serie de enfermedades que se pueden confundir con la fibromialgia, descartando todas esas enfermedades, ¿qué es lo que queda? Diagnóstico de fibromialgia, ¿vale? Tratamientos actualmente que hay en la fibromialgia. Tenemos dos pilares importantes en el tratamiento de la fibromialgia. Uno, el tratamiento no farmacológico y otro, el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico, lo que, aunque os parezca mentira, lo que más evidencia tiene ahora mismo como tratamiento para la fibromialgia no son las pastillas, es el ejercicio. Ejercicio físico aeróbico, que ahora mi compañero os explicará, porque básicamente él es un pilar fundamental en vuestro tratamiento. Igual que os he dicho antes que el ejercicio físico en exceso os pone malísima, un ejercicio físico moderado, especializado, hecho por profesionales, por y para vosotros, eso ahora mismo es lo que más os puede mejorar los síntomas. Al principio cuesta, pero el ejercicio continuado en el tiempo, a la larga, en meses, os mejora los síntomas. Aparte del ejercicio físico, las terapias cognitivo-conductuales. Una compañera, otro pilar fundamental. No solamente es aprender a hacer ejercicio, sino aprender las conductas, a controlar el estrés, a saber cómo, tenéis que comportaros y llevar una vida con vuestra enfermedad. La educación, pero no la educación del colegio, la educación de vuestra enfermedad. Tenéis que conocer qué es la fibromialgia, qué síntomas tiene, los padecéis, pero tenéis que conocerlos. Tenéis que saber, intentar no controlarlos, pero saber qué os puede empeorar, qué nos puede empeorar, dónde tenéis que ir, qué actividades tenéis que hacer, ¿vale? Después, aparte, tenemos también pues la acupuntura o la electroacupuntura, los puntos gatillos, tenemos masajes, tenemos quiropraxia, tenemos balnearioterapia, por ejemplo, el ejercicio físico en piscina, en agua, es muy bueno, a una temperatura determinada del agua es muy bueno. Sí, perdona, pero claro, cuando yo estaba yendo a la piscina, pero claro, la piscina había días que estaba fría y otros días que estaba caliente. Fría nos conviene, tiene que ser... Con unos dolores, por eso me tuve que quitar. El frío produce contractura muscular, tiene que ser a una temperatura templada, no puede ser ni mucho frío ni mucho calor, ¿vale? Esa es la parte no farmacológica. Ya os digo que un pilar fundamental el ejercicio y conoceros y saber y guiaros por los profesionales. Y por otra parte está, bueno, lo que me toca más, que es la parte farmacológica. Entonces, actualmente no existe un medicamento, no existe una pastilla que os va a quitar los dolores, ¿vale? Los dos pilares que tenemos ahora desde el punto de vista farmacológico para intentar aliviar los síntomas de la fibromialgia son, por un lado, los antidepresivos y por otro lado, los analgésicos. Pero cuando escucháis antidepresivos, no os vayáis a antidepresivos como tratamiento de la depresión, no, sino actualmente los antidepresivos se utilizan porque no sabemos la causa que produce la fibromialgia, que es el gran desconocimiento de esta enfermedad es que no sabemos qué es lo que lo produce. Entonces, como no sabemos, no podemos hacer un tratamiento hacia eso. Entonces, hay muchas hipótesis que nos llevan a que uno de las causas que la provoca son disminución en determinadas sustancias que tenemos en nuestro organismo
y en una de ellas son neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. Entonces, los antidepresivos actúan sobre esas sustancias y lo que hacen es que nos mejoran los síntomas de la fibromialgia, aparte de que haga su efecto en la depresión, digamos. Pero en este caso es como tratamiento, digamos, sintomático de la fibromialgia. Antidepresivos como pueden ser los tricíclicos, que sería la amitriptilina, el triptizol, que alguna de vosotros habrá escuchado alguna vez. También tenemos la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la Cymbalta. Esos son el tratamiento que ahora mismo nos da más evidencia, tratamiento farmacológico, más evidencia sobre para la fibromialgia. Y después tenemos otros tratamientos, por ejemplo, ansiolíticos, pues para intentar, o hipnóticos para intentar dormir, alprazolam, diazepam, que nos intentan, también una de las características de la fibromialgia es la alteración del sueño. No tenéis un sueño reparador, no dormís bien. Intentamos con eso mitigar lo que es el sueño, que el sueño sea mejor. Y después están los analgésicos. Los analgésicos que lo que intentan es disminuir el dolor que tenéis. Tramadol, ¿vale? Tenemos cualquier antiinflamatorio, el ibuprofeno, el paracetamol es un analgésico, no es antiinflamatorio. Tenemos el nolotil, tenemos la lírica y la gabapentina, también es otro. Pero en definitiva, el tratamiento farmacológico actualmente no es óptimo, no es bueno para vosotros, solamente os alivian síntomas. Y a algunas les alivia unos síntomas, a otras les alivia más, a otras les alivia menos, ¿vale? En definitiva, lo que había traído una diapositiva muy bonita, que era que quede claro que el tratamiento de la fibromialgia es un tratamiento multidisciplinar e individual. ¿Qué quiere decir eso? Que no vayáis a una sola persona, ya sea médico, sobre todo médico, porque sois los que primero queréis que os quiten los dolores, digamos. Una sola persona nos va a ayudar. Nosotros estamos los médicos desde el punto de vista para intentar aliviaros los síntomas con fármacos. Están los compañeros para que os enseñan cómo hacer ejercicio físico, enfermeros, fisioterapeutas. Están también los que os hacen masaje, los quiroprácticos. Están los psicólogos, que es fundamental también. Entonces, es una esfera de profesionales que y vosotras mismas, que también os tenéis que tener en cuenta, os tenéis que ver. Entonces, es todo una esfera de profesionales las que os va a intentar controlar la enfermedad. Y es individual, es decir, lo que a mí me viene bien no le va a venir bien a mi compañera. Cada una tiene que conocerse a sí misma y saber pues que a lo mejor no se puede poner nerviosa con determinadas situaciones, o a lo mejor no puede hacer determinadas cosas, que a lo mejor la compañera sí lo hace, pero yo no puedo. Entonces, la primera parte, digamos, es un poco un resumen de lo que ya conocéis. Os he puesto un poco al día de esto. Y ahora, la segunda parte era presentaros el estudio que nosotros estamos llevando a cabo. Os había traído la foto de todos los que formamos parte de estos estudios. Este estudio en concreto se denomina estudio Q10. Es una primera parte de una visión que, digamos, una serie de investigaciones que ha tenido el profesor Mario David Cordero, en la cual en la primera parte intentamos demostrar que hay un déficit de coenzima Q10 en las células de los pacientes con fibromialgia, y en la segunda parte es, si demostramos que hay un déficit de coenzima, ¿por qué no dar coenzima para intentar aliviar los síntomas como tratamiento? Entonces, esta primera parte, el estudio Q10, se hizo en el Hospital de Puerto Real en el último trimestre del 2011, primer trimestre del 2012. Nosotros somos un grupo que está integrado por la Unidad del Dolor, la Clínica del Dolor, con el doctor Fernando Neira y Luisa Ortega. Después también está Medicina Interna con el doctor Francisco Gómez, ¿vale? Tenemos Medicina Física y Rehabilitación con Rogelio del Pino.
Tenemos salud mental, también con Julián Elorza. Tenemos atención primaria con Carmen Iglesias. Y, lógicamente, en Sevilla está Mario, ¿vale? Todos estos, junto con el servicio de farmacología, constituye el grupo, ¿vale? No estamos constituidos como tal, pero somos el grupo que estamos investigando esto en Puerto Real. Entonces, este estudio, ya os digo que empezó en finales del 2011, principios del 2012, duró 5 meses, no sé si alguna de las que están aquí participó, consistía en realizar una serie de cuestionarios, ir al Hospital de Puerto Real, según el investigador que tocara, y realizar una serie de cuestionarios, hacía una exploración física y se le sacaba una muestra de sangre. ¿Cuál es el fundamento de estos estudios? El fundamento de estos estudios es que no sabemos la causa que provoca la fibromialgia, pero parece ser que, según las investigaciones que está llevando el profesor Mario, parece ser que la fibromialgia existe un déficit de coenzima. Para explicaros, los músculos están formados por células más pequeñitos y dentro de las células hay como unos órganos pequeñitos que se llaman mitocondrias. Esa mitocondria podríamos decir que es la que genera la energía, ¿vale? Por unos mecanismos biológicos y químicos genera la energía para que nosotros pues hagamos cualquier tipo de movimiento. Entonces, parece ser que ahí, en una disfunción de la mitocondria, es donde podría, digamos, estar la causa, o por lo menos lo que suponemos podría ser la causa de la fibromialgia. Y concretamente, pues hay personas que tendrían un déficit de esta coenzima que haría que la mitocondria no funcionara como tiene que funcionar, para entendernos, ¿vale? Ya existen enfermedades en las cuales hay un déficit de esta coenzima, pero son enfermedades, digamos, de corazón, cardíacas, pero eso se podría transmitir a la fibromialgia. Entonces, hicimos un estudio con esta hipótesis de que ahí radicaría la causa de la fibromialgia. Hicimos este estudio, ya os digo, que se centró en el Hospital de Puerto Real, 5 meses, en el cual intentamos reclutar un total de 112 pacientes, al final nos quedamos en 104, casi lo conseguimos. Y en lo que estábamos, ya os digo, tenía que hacerse una serie de cuestionarios, se pasaba el cuestionario de calidad de vida de la fibromialgia, que es el cuestionario de impacto de la fibromialgia, el FIC, que es el validado ahora mismo para estudios, se pasaba uno para el dolor, se pasaba también varios cuestionarios según los síntomas, se hacía una exploración de los puntos gatillo y se sacaba una muestra de sangre. Y ese estudio, ahora mismo, los resultados no lo tenemos porque es lo que estamos analizando ahora mismo de ese estudio. Digamos, Mario está analizando los sueros que se mandaron a Sevilla y estamos viendo a ver cuál es el resultado, a ver si nuestra hipótesis a que hay déficit o no hay déficit de coenzima. La segunda parte, pues hacer el ensayo clínico. El ensayo clínico ya ha empezado, después de muchas trabas de año y medio de papeleo y todo eso, ha empezado en el Hospital de Puerto Real. El 25 de abril ya abrimos y empezamos a incluir pacientes. Nosotros en el 2011 conseguimos una financiación del Ministerio de Sanidad y con lo cual podemos hacer el ensayo clínico gracias a esa financiación que nos permite pues haber fabricado la medicación exclusivamente para el ensayo y poner en marcha toda la infraestructura que comprende. El ensayo clínico, para que os hagáis una idea, son unos criterios de selección que yo le envié una carta a Toñi, donde venían todos los criterios de selección. Es un ensayo clínico, es mucho más exhaustivo que el estudio anterior, entonces tenemos que ser muy exhaustivos a la hora de elegir a las pacientes. Digamos, tienen que ser pacientes ideales, podríamos decir, para entrar. Una vez que entra, que el investigador de los que yo he nombrado ve a la paciente y considera que puede entrar, se hacen las analíticas que van a salir normales. Y hay 2 brazos dentro del ensayo clínico. Un brazo va a ser la coenzima Q10, ubiquinona o ubidecarenona, ¿vale? Y otro brazo que es placebo. El placebo no es nada, es decir, para que nos entendamos,
Desde el punto de vista farmacológico, es una sustancia farmacológica que no tiene efecto terapéutico, es decir, no hace nada ni para bien ni para mal. ¿Qué le va a tocar a cada paciente? Pues no lo sabemos, ni ellas ni nosotros. Es un 50% de probabilidades que le toque una cosa u otra. Y hasta dentro de año y pico que se abra el ensayo, no vamos a saber qué le ha tocado a uno o a otro. Se le daría un tratamiento de 3 meses de duración y después un seguimiento post-tratamiento de otros 3 meses. En total, las pacientes estarían metidas en el ensayo 6 meses. Hasta aquí, muy bonito. ¿Cuál es el problema fundamental de nuestro ensayo? Que con la sustancia o el medicamento, como lo queramos llamar, o el suplemento nutricional, porque al fin y al cabo son todos los nombres que puede recibir, hay una serie de medicamentos o tratamientos que están prohibidos durante el ensayo. ¿Por qué? No porque hayan efectos secundarios ni porque se interaccione una sustancia con la otra, sino porque disminuyen el efecto que puede hacer la coenzima en el organismo. Y lo que nosotros estamos estudiando es si ese efecto es beneficioso o no en las pacientes. ¿Cuáles son los tratamientos prohibidos? El tramadol, los antidepresivos de cualquier familia, ¿vale? Y el tratamiento para el colesterol que sean de la familia de las estatinas, simvastatina, torvastatina, pravastatina, ¿vale? Ese es nuestro gran reto. Entonces, ¿una paciente que esté con estos tratamientos puede entrar en el ensayo? Sí, puede entrar en el ensayo, pero tiene que dejarlo. Y dejarlo 15 días mínimo antes de entrar en el ensayo y dejarlo durante 6 meses, ¿vale? Entonces, esto es una cosa totalmente voluntaria. Es una cosa, ante todo, en un ensayo clínico como en cualquier proyecto de investigación, está el bienestar del paciente. Para nosotros lo más importante es vuestro bienestar. Entonces, nosotros ofrecemos esa oportunidad. Hay muchos pacientes que no están en tratamiento antidepresivo, que pueden hacer el estudio, por lo que yo os recomiendo que pacientes que estén en tratamiento antidepresivo, que quiera y pueda dejarlo, vale, pero que pueda dejarlo durante 6 meses, ¿vale? Que no es una cosa obligatoria, que tiene que entrar en el ensayo, que habrá más estudios, habrá más cosas, ¿vale? Y la que no estén tomando ninguno de estos tratamientos, pues bienvenida al estudio. Y yo tenía ahí los números de teléfono, pero tampoco los puedo mostrar, así que Toñi tiene los números de teléfono, yo tengo un número de teléfono fijo, ¿vale? Y un móvil del ensayo, solo y exclusivamente del ensayo, para las cuales aquellas pacientes y varones y mujeres, vamos, no tiene que ser solamente mujeres que quieran participar en el ensayo con esa pequeña y gran condición a la vez, pues que me llamen, yo volveré a hablar con ellas, se lo volveré a explicar personalmente a cada una y ellas me dirán la medicación y yo le diré, pues puedes entrar, no puedes entrar, lo hacemos de esta manera, lo hacemos de otra. Y poco más, si tienen preguntas, pues... ¿Para los diabéticos pueden entrar? Los diabéticos pueden entrar. Lógicamente, vamos a ver, nosotros vamos a intentar seleccionar pacientes que no tengan enfermedades graves, desde el punto de vista no ya de fibromialgia, sino patologías cardíacas graves, patologías hepáticas, o sea, pacientes que estén, vamos a decirlo, aunque no es muy cascaillo, ¿vale? Para que nosotros nos entendamos. Pero, por ejemplo, una persona diabética bien controlada sí puede entrar porque no va a interferir para nada en el tratamiento, puede tomar el tratamiento diabético. José Luis Paredes Almagro, que es enfermero responsable del proceso de la fibromialgia en el Centro de Salud La Laguna de Cádiz, va a presentar su ponencia La importancia del ejercicio físico en la fibromialgia. Un poquito para acá. Buenas tardes. Agradecerle a Toñi su confianza en invitarme a esta tercera jornada sobre la fibromialgia. Felicitar a mis 2 compañeras de mesa, a María Luisa y a Esther, por sus ponencias sumamente trabajadas. María Luisa ha tenido que vencer los obstáculos de todas las interrupciones y demás que ha tenido, y Esther el innegable mérito de defender una ponencia sin ningún apoyo de guión ni de nada,
Eso es digno de elogio, Esther. Y nada, pues ahora vamos a ir a la tercera pata del tratamiento no farmacológico, que es la importancia del ejercicio físico en esta patología. Vamos a luchar con la tecnología. Ahí estamos. Como podéis ver en la imagen, esta chica pues está demostrando lo que le ocurre. Está en una postura súper defensiva, está súper deprimida, ansiosa. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de apoyo, tiene un dolor que es suyo y nadie le entiende. Va a personal sanitario y prácticamente como que le ignoran, como que le ponen la etiqueta de histérica, neurasténica, que pesada. Todo esto seguro que más de una de vosotras y más de dos y más de tres lo habéis vivido. La peregrinación por las distintas consultas, por las distintas especialidades, sin saber qué es lo que tiene. Hay un vídeo de las chicas de oro que, metiéndote en YouTube y poniendo las chicas de oro fibromialgia, sale. Ella va con sus amigas a un restaurante a celebrar que por fin, después de 9 años, le dan el diagnóstico de fibromialgia. Y en la mesa de al lado se encuentra que está su médico de familia y va y le dice a las compañeras, ir pidiendo que voy a hablar con ese señor. Y le suelta su parrafada correspondiente con suma educación y lo pone en su sitio. Y finaliza diciendo que solo le pide a Dios que cuando él esté enfermo encuentre un médico con la humanidad y con la dedicación al paciente que él ha tenido con ella. En esas palabras resume toda la vivencia de las personas con fibromialgia, ese peregrinar que van teniendo. En la imagen de abajo nos pones, y es que el dolor cuando es por dentro es más fuerte. ¿Por qué? Porque es un dolor que lo sientes tú, no lo ve nadie. Todas sabéis que la fibromialgia es la enfermedad fantasma, la enfermedad invisible, no reconocida. Cuesta muchísimo trabajo el que se vaya mentalizando el personal sanitario. Es una enfermedad de luces y de sombra. Gracias a Dios están apareciendo más luces que sombra, gracias a los investigadores, que eso es un gran paso, de que haya distintos estamentos médicos que se dediquen a investigar esto, que se preocupen por ello, que hayan catedráticos en educación física que se preocupen de esta enfermedad y orienten el tema por ahí, de que haya fisios que se preparen para dar los masajes en fisioterapia, que no cualquiera puede darlo, cualquier masaje no es beneficioso. Si yo doy un masaje sin saber dónde lo estoy dando y el por qué lo estoy dando, hago más daño que beneficio. Entonces es algo muy importante el que el personal vaya mentalizándose de los distintos puntos. Y aquí empezamos la importancia del ejercicio físico en la fibromialgia, que es el título de mi ponencia, de mi comunicación, que fue cuando Toñi me llama por teléfono y me dice que si estoy interesado en esto, digo que por supuesto. ¿Y de qué vas a hablar? Mira, os voy a hablar pues de lo que yo hago en mi taller en La Laguna desde hace cerca de 3 años, que es el ejercicio físico. Cómo avanzan en la mejoría, en el equilibrio, en la estabilidad, en la sensación de caídas. Todo esto lo vamos a ir viendo y vamos a ver al final una pequeña película que demuestra todo el tema, ¿no? Entonces el ejercicio físico no se trata de, como la imagen que está sudando, de pegarle mucha caña, para nada. Como bien ha dicho Esther antes, el ejercicio físico tiene que ser suave, paulatino, pero eso sí, constante. No puede ser voy un día, dentro de 3 semanas vuelvo a aparecer, para nada.
Ese ejercicio que hacemos en el centro de salud es, digamos, la puerta que abre para que tú luego en tu vida cotidiana, pues pasees por la playa o pasees por los parques, pero una cosa liviana, que te marques unos objetivos en casa. Tengo que limpiar la casa, pero no me voy a limpiar toda la casa porque luego me va a suponer estar una semana muerta. Sino me voy a plantear, hoy hago una habitación, en 2 días hago la siguiente y así sucesivamente. No me voy a mortificar. El ejercicio es como la imagen de al lado de la chica que va con un chándal rosa, va paseando, va a gusto, tiene una cara de satisfacción porque no se está mortificando, está dándole movilidad a sus músculos, porque como muy bien ha dicho Esther, es dolor en los tejidos blandos, músculos, tendones y demás. Por eso no sale en ninguna radiografía, ni sale en ningún sitio. El sedentarismo, que es la imagen de abajo, la máquina se oxida, los engranajes, que serían las articulaciones, se enquilosan, a más apatía, a más sedentarismo, más dolor, menos ganas de hacer nada, más apatía, más dolor, y es la pescadilla que se muerde la cola. El ejercicio físico, quien primero empezó con el tema este, fue la Universidad de Zaragoza, que fue por el año 2001. Luego se adhiere al tema la Universidad de León, Salamanca también se adhiere y últimamente hay un estudio de la Universidad de Estocolmo en el cual se demuestra que incluso pueden paliar en un grado sumamente alto, hablan de un 80-90%, los ataques, las crisis de ansiedad, de jaquecas, de migraña, de concentración. Habla de todo esto en la importancia que tiene el ejercicio físico suave y aeróbico, no de fuerza, de coger pesa. No es que yo voy al gimnasio y cojo pesa, es contraproducente porque está sobrecargando a esa musculatura y le está provocando mucho más dolor del que tenía antes de iniciar esa terapia de ejercicios. La mejoría en la condición física hace que puedas relacionarte socialmente con más compañeras que lo estás haciendo. Yo lo primero que digo a las compañeras que asisten al taller es que ahí no es un intercambio de dolencia, sino ahí se va en positivo. No, a mí me duele el hombro, pues no te quejes, que a mí me duele la rodilla, horrores. No es un intercambio de dolores porque entonces se convierte en un baño de lágrimas, sino es algo que tiene que ser siempre en positivo. Yo tengo pacientes que cuando salen del taller me dicen, ahora tengo más ganas de hacer cosas mucho más que antes. Y me voy a ir a pasear con mi marido, cosa que no he hecho anteriormente. Ellas, aparte de su ejercicio físico, pues tienen un pequeño grupo. Ellas le llaman que son una familia, la familia de la fibromialgia. Cuando terminan el taller se van a tomar café, se van a tomar un refresco, charlan, hacen cosas de crochet, se intercambian ideas. No es solamente el ejercicio físico, sino es la relación en sociedad, en grupo, las ganas de hacer algo. ¿Cuáles son los objetivos del programa? El objetivo del programa es aumentar la movilidad articular. ¿Por qué? Porque si estamos sedentarios, sin hacer nada, las articulaciones, como dije anteriormente, se enquilosan, te atrofias, se oxidan. La maquinaria no va como debe de ir. Disminuye la tensión muscular. Los músculos tienen que tener un tono muscular. Cuando una persona tiene, por ejemplo, un accidente de moto y se fractura un fémur, se opera, le ponen su clavo gamma, etcétera, su escayola. Cuando quitan la escayola, ese cuádriceps se ha perdido, esa musculatura se ha perdido, hay que recuperarla. Pues exactamente igual ocurre si tú no tienes ninguna fractura, no tienes nada, pero no le da movilidad
a tu organismo, a tus músculos, no los mueves, sino haz una vida sedentaria, porque es que como tengo tanto dolor, pues no puedo hacer nada, para nada. Yo siempre le digo a mis pacientes que no, que eso no es así, que tenéis fibromialgia, pero que la fibromialgia no os tiene a vosotras, que es muy distinto. Yo puedo tener diabetes, pero la diabetes no me tiene a mí. Pues lo mismo tengo la fibromialgia y tengo que combatir contra ella, ¿no? Como yo tengo fibromialgia, pues yo no tengo ganas de salir a dar una vuelta y cenar, ir al cine y demás. ¿Qué ocurre con eso? Como bien decía la compañera María Luisa, estas cosas van minando la unión familiar. Porque, oye, vale, tú dices que tiene un dolor, pero yo no veo el dolor por ningún sitio. Y va empezando a crear la duda. Y va empezando a ponerse las etiquetas, como decía ella, de floja, de vaga, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental el darle movilidad al cuerpo y que no tenemos la fibromialgia, pero la fibromialgia no nos tiene a nosotros. Eso es el principal requisito. Hay que educar el control postural. Si tú tienes dolores lumbares, dolor de rodilla, de hombro, y te sientas en tu casa, en el sofá, de aquella manera, revoleado, pues vas a tener más dolores. Tienes que tener una postura sana, adecuada, y todo eso hay que irlo tratando, hay que irlo educando. Educación sanitaria en fibromialgia, como bien decía antes Esther. Esto nos va a disminuir la astenia. La astenia es no tengo ganas de hacer nada, que eso es muy propio en la fatiga crónica. Decía alguien de ustedes de la fibromialgia y la fatiga crónica. Ese es el completo, el menú completo. Tengo fibromialgia más fatiga crónica, entonces ya voy bien servido. Tengo entonces que aumentar mi autoestima y luchar contra estas dos amigas que me quieren hacer la vida imposible. ¿Cómo lucho con ellas? Pues haciendo todo lo contrario a lo que ellas quieren que yo haga. Ellas quieren que yo haga que me quede en cama, que me quede sentada. Pues yo lo que hago es salgo a pasear, salgo a dar una vuelta, salgo al parque con los niños y me muevo, no me quedo en casa. Yo tengo una paciente que ella desde un principio la autoestima se le vino abajo. Yo la capté a esta paciente en extracción domiciliaria. Digo, ¿qué te pasa, Encarna? Si no es que yo tengo fibromialgia y fatiga crónica. Digo, ¿y por eso estás todo el tiempo en cama? Dice, sí. Yo tan solo salgo, tiene la casa que es un museo de cuadros pintado por ella. Se nota cuando empezó y a la actualidad, ¿no? Después de 5 años que lleva. Yo tan solo salgo una vez cada 3 meses y voy con mi marido al Corte Inglés, compro libros de pintura, compro libros de escultura para esculpir y demás. Y esa salida, que es del coche al parking del Corte Inglés, a la sección de libros para comprar y a su casa otra vez, le supone el estar con jaqueca una semana. ¿Por qué? Porque se ha abandonado desde un principio, por completo. Ahora, paulatinamente, sale a dar una vueltecita por allí, por la playa, poquito a poco, y va subiendo un pelín, todavía muy poquito, su autoestima, su saber moverse, su saber estar, su saber relacionarse, porque al encerrarse en sí misma, sola con su enfermedad, todas esas habilidades sociales, pues también la pierde. Ya vamos viendo los distintos pasos de la importancia del ejercicio. Congregar los malos hábitos en la práctica del ejercicio físico. A mí me han dicho que tengo que hacer ejercicio y aquí estoy yo. Me voy y me compro mi chándal y me pongo a correr por la playa de la Barrosa, porque me han dicho que tengo que hacer ejercicio, que es muy bueno. Al día siguiente tengo unas agujetas que no me puedo mover. Y digo, vaya tela el que dijo que tenía que hacer ejercicio físico. Lo enterado que está. No,
Tienes que hacer un ejercicio físico pautado, controlado, guiado y corregido. Porque no es lo mismo que tú hagas un ejercicio de hombro bien hecho a que lo hagas mal. Acabas con un dolor en la articulación del hombro, la articulación acromioclavicular, que te enteras, que ya no vuelves a hacer más ejercicio. Porque se potencia tu dolor de la fibromialgia con la mala técnica en ese ejercicio. Tenemos que potenciar el trabajo en grupo. El ejercicio físico, si tú lo haces solo, si tú te vas, por ejemplo, a nadar, que es muy bueno, siempre que la piscina sea con agua calentita, porque el frío contractura la musculatura y se unen las dos cosas, el dolor de la fibromialgia y las contracturas que te ha provocado la frialdad. Entonces, el nadar tú solo es de lo más aburrido. El andar tú solo, de lo más aburrido. Hay quien coge sus gomas, se pone su casco y a escuchar el MP3 y se va distrayendo. Pero lo suyo es el grupo, la relación, el compartir, el tener el apoyo de que tengo a 6 personas, 7, 10 que tienen lo mismo que yo y que vamos avanzando en el tema positivamente. Es fundamental las asociaciones. Las asociaciones como la que vosotros tenéis, eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque tocáis los distintos puntos que se necesitan en la fibromialgia. Físico, psicológico, de autoestima, de apoyo de cualquier necesidad de algo que tiene que solucionar, pues lo tenéis. Eso es fundamental. Hay que crear unos hábitos para la pauta de ejercicio. Todos los días tú no tienes ganas, pero lo mismo que no tienes ganas, tienes que hacerlo, porque el diabético no le apetece hacerse el piquete para la glucemia capilar, pegarse el viaje de insulina, pues no, oye, no es muy agradable un pinchazo diario o 2 y no tiene más remedio. Pues esto del ejercicio físico es una medicación más. No es un fármaco, pero es un tratamiento y hay que hacerlo. No me vale, yo les digo cuando acuden al taller, yo les digo, yo soy José Luis, no soy Jesucristo. Porque vengas un día y me hagas estos ejercicios, yo te explique, yo te diga, hagamos una relajación, se solucionó el tema de la fibromialgia, para nada. El ejercicio físico tarda en aparecer los resultados positivos, la mejoría, mínimo 3 meses. Lo ideal es 3 veces en semana el tipo de ejercicio guiado que nosotros hacemos, de estiramiento, flexibilidad y demás, con el apoyo de una vez en casa, 1 horita o media horita de tu tiempo para ti. Hay que tener nuestro espacio. No es que yo tengo que cuidar a mi madre, no es que los niños, no. Tú tienes que tener tu espacio y dedicártelo a ti. Es un tratamiento más. Y tienes que tener esa media hora para poder hacerlo. Esa sucesión significa ir cogiendo tono muscular, ir cogiendo tono físico, ir cogiendo fondo físico, con lo cual cada vez nos vamos a sentir mejor. ¿Cuál es el contenido del programa que nosotros desarrollamos? Pues en este apartado aglutinamos una serie de actividades, como puede ser en flexibilidad. Muchas pacientes me dicen, ¿hacemos tai chi? Digo, no, para nada. No estamos haciendo tai chi, estamos haciendo flexibilidad. Yo al principio ponía música china y entonces daba lugar al error, a que dijeran, estamos haciendo tai chi, para nada. Cogí, en el momento que me hicieron el comentario, quité la música china y puse música de Mozart, de Beethoven, del Adagio, con lo cual ya no había confusión. Esta música súper suave, lenta, lo que hace es frenar el ímpetu, hacer los ejercicios de flexibilidad, de movilidad, sin forzarnos para nada. Y vamos avanzando paulatinamente. Estas pacientes, cuando empezaron, para guardar el equilibrio,
se apoyaban en una silla, levantaban una pierna y estaban apoyadas en la silla, luego levantaban la otra y así sucesivamente. Ahora, las nuevas que se van incorporando son las que lo utilizan, ellas no. Y les vale de ejemplo, con lo cual el taller ya se ha convertido en un grupo de ayuda mutua, apartado que está contemplado en el proceso integral de la fibromialgia del SAS, que hablo de memoria, creo que data del año 2008, 2005, por ahí es. 2005. Data de ahí. Es fundamental el ayudarnos. Las que se incorporan de nuevo al taller se ponen en el grupo las primeras. ¿Para qué? Para yo corregirles los errores que tienen. Incluso las ya veteranas, como dicen ellas, le corrigen. Mira, esto no lo hagas porque te va a doler. Esto no, esto así. Tú fíjate cómo lo hacemos nosotros. No te preocupes si te apoyo en la silla. Si tú me vieras a mí cuando yo vine, iba creando un ambiente de unión, de familiaridad, de apoyo, de ayuda mutua. ¿Qué utilizamos? De lo más fácil. Colchonetas. ¿Las colchonetas para qué? Pues las colchonetas me dicen que yo tengo muy mala idea. Cuando ya hemos conseguido el equilibrio en suelo duro, ahora en colchoneta. Y levantamos la pierna y nos quedamos. Y levantamos los brazos y nos quedamos. Y cruzamos la pierna por detrás y nos quedamos. Y no se cae nadie. Al principio con la silla, la colchoneta y con la silla. Ya luego nada. Han visto la evolución, con lo cual, oye Juana, que me va fabuloso. Circunstancia curiosa. Vienen más, se apuntan más al taller, captadas por pacientes con fibromialgia que tristemente mandadas por facultativos. Cosa que detecto. Y tal como empezó el taller, se hizo una presentación de lo que iba a hacer a todos mis compañeros. Vuelvo a hablar con mi coordinador y con mi directora del centro y le digo, mira, he detectado este tema, esto hay que volver a explicar de qué va, porque no es de recibo que hayan pacientes y que no conozcan esto, que vengan y digan, oye, para mí nadie me ha dicho nada. Eso no puede ocurrir, porque es un proceso más avalado por el distrito Bahía de Cádiz y La Janda, al cual se manda su memoria correspondiente y demás, y está el tema aprobado. A partir de ahí, los compañeros pues empiezan a captar, unos más, otros menos, unos creen en la fibromialgia, otros siguen sin creer en la fibromialgia, diciendo que es algo que no se ve, que no se siente, que es una cosa de la psiquis. Es un trabajo que se va venciendo poquito a poco. Poquito a poco es el martillo pilón que va dando hasta que se consiga derribar el muro. Ya el muro se va resquebrajando por muchos sitios, como decía antes, ya hay muchas personas de distintos estamentos que están investigando en el tema, que están trabajando con el tema y que están aportando su granito de arena. Empleamos globo, ¿por qué? Porque el globo no pesa, pero hace que tú corras detrás del globo. Sin darte cuenta estás quemando y estás haciendo ejercicios de flexibilidad para cogerlo, te agachas, subes. Botella de agua pequeña, la utilizamos 2 veces o 3 y luego la quitamos porque no merecía la pena el tema. ¿Por qué las botellas de agua pequeñas? Porque para hacer ejercicio mínimo de fuerza, una botella de agua de 200, 250 es mínimo, pero te hacía la ley de la gravedad el tener que levantar ese pequeño peso. Luego ya eso lo cambiamos y no lo utilizamos más. Cintas para hacer estiramientos. Tú tienes una cinta, yo la cojo por el otro extremo y tiramos suavemente y estamos desarrollando musculatura sin cargar, sin forzar. La pelota es algo que se le saca muchísimo juego porque la empleamos hasta en cognitivo. Yo te paso la pelota, tú me tienes que decir un color, yo tengo que decir algo relacionado con el color que tú me has dicho y estamos haciendo 2 cosas, ejercicio físico y ejercicio cognitivo.
que una vez al mes hacemos ejercicio cognitivo. Al principio le temían al ejercicio cognitivo. De lo más fácil, 10 palabras que empiecen por la letra C. Y así. Ya luego les encanta. ¿Por qué? Porque ve que les sale, sube tu autoestima y lo hace. Perdón. ¿Qué conseguimos? Conseguimos una mayor seguridad en ti mismo. Pierdes la sensación de caída. Yo tenía una paciente que decía, yo en el paso de peatones creo que me caigo. Lo ha perdido. Ya no tiene esa sensación de caída, tiene seguridad en sí mismo. Con lo cual, la autoestima aumenta. Te sientes mejor, con más energía. Yo desde que estoy yendo al taller tengo ganas de salir, tengo ganas de ir al cine, me voy a dar una vuelta. Tengo una paciente que es de Valladolid y iba cada 3 meses, iba a Valladolid a ver a sus hermanos que están allí. Ahora va una vez al año. Y le dicen, las hermanas estuvieron cuando vinieron a Cádiz el verano pasado y vinieron a verme. Decía, ¿tú qué es lo que les da a mi hermana que ya no viene? Decía, pues que me siento bien, me siento con ganas. Yo antes, el ir a Valladolid era un sacrificio para mí el meterme en el coche y aguantar hasta allí. Ahora no, porque tengo tono muscular, me siento mejor. Y es el ir aumentando pequeños granitos de arena, pequeño, vas supliendo todo este tiempo que te has llevado, los 7 o 9 años que hablábamos antes, con esa musculatura mortificada por el dolor y demás, y que no hacías nada, más la ansiedad de que no tenías un simple diagnóstico. Ya hemos dicho que disminuye el dolor, el equilibrio, la sensación de caída, la rigidez, la sensación de malestar general. Hay algo que todas vais a estar de acuerdo conmigo, que es la rigidez matutina. Cuando os levantáis, es que estoy atrofiada, estoy enquilosada, me duelen las manos, los hombros. Eso es muy fácil. Eso se hace en unos ejercicios de flexibilidad que siempre lo hacemos al empezar el taller para que luego lo hagan en casa, que es tal como las muñecas, giro de muñecas, una silla por delante, te agarra el espaldar de la silla y te agachas y te levantas y no te vas a caer porque tienes el apoyo de la silla. Si te es mucho, demasiado esfuerzo, al principio, las primeras 2, 3 semanas incluso, no te agachas, sino lo que haces es lo contrario, levantas la pierna y la bajas, levanta una pierna y la bajas, y así con la otra igual. Con lo cual vas soltando ese enquilosamiento de las articulaciones y vas consiguiendo un avance. Esto es un resumen de lo anterior, el ejercicio suave, el pasear y demás, la cinta para hacer estiramientos, cómo aumenta la calidad de vida, al tú encontrarte mejor, al no querer, yo no puedo con mi alma, yo me quedo aquí sentada viendo la tele, me distraigo, pues es una sucesión, como decía antes, y eso hay que olvidarlo, hay que decir, la fibromialgia no me tiene a mí, yo tengo la fibromialgia y puedo con ellas. ¿Qué beneficio vamos a tener? Ya hemos dicho antes, la mejora de la capacidad funcional, se incrementa el tono muscular, la fuerza muscular, el aumento de la condición física, la mejoría de la movilidad articular, que conlleva la flexibilidad y conlleva a quitar ese atrofio, ese enquilosamiento de las articulaciones, la mejora del equilibrio, nos va a disminuir la rigidez muscular que decíamos antes, con lo cual al tener rigidez muscular, acto seguido viene detrás las contracturas musculares, que al hacer los ejercicios se quitan. En el mundo de Yupi, lo ideal sería estiramiento, ejercicio de flexibilidad, piscina. Salimos de la piscina, 10, 15 minutos de spa. Maravilloso. Tristemente, para nada, en ningún sitio. No aquí, sino en ningún sitio de España hay algo que esté montado así. Poquito a poco
se irá avanzando. Pienso, nos ayuda a conciliar el sueño. No hay por qué dormir. Yo a las 10 tengo que dormir. No, duermes cuando tengas ganas. ¿Cómo lo consigo? Puedo coger un libro que me relaje, puedo escuchar una música que me relaje y hacerlo. Yo al principio del taller, que hacíamos el tema este de la relajación, hasta roncaban y me decían, por primera vez he dormido después de yo no me acuerdo cuánto tiempo. Pues lo mismo que te has dormido aquí, incómodamente, en una silla o en una colchoneta, porque les doy a elegir o sentadas o tumbadas en la colchoneta. Ellas eligen la postura más cómoda. Pues lo mismo que lo haces aquí, lo haces en casa. Tu música, la escuchas y te relajas. No se come 3 horas antes de acostarte, hay que comer para que la digestión no sea pesada. Siempre en el mismo sitio de dormir, no ahora me cambio, ahora voy aquí, ahora voy como el niño no está, porque está estudiando fuera, a ver si cojo postura mejor en la habitación del niño, para nada. El organismo tiene que acostumbrarse a la cama. Yo no sé a ustedes, pero yo cuando voy a algún hotel, alguna historia, yo echo de menos mi almohada y mi colchón, ¿qué quiere que te diga? Yo lo echo de menos. Pues el organismo le ocurre eso, a todos, y máximamente si es un cuerpo que está mortificado por la fibromialgia, necesita su colchón, su almohada y su serie de condiciones. Fundamental. Con la flexibilidad vamos a conseguir el poder agacharnos, el poder tender, me decía una compañera, una paciente, que ella ante esto, él le costaba un mundo, que ahora que qué maravilla que puede hacerlo. Porque ha soltado el enquilozamiento que tenía en la articulación de los hombros, a base de flexibilidad. Las consideraciones generales, lo dicho, fundamental. Tenemos fibromialgia, pero la fibromialgia no nos tiene a nosotros. Tenemos que cargarnos de autoestima. Tenemos derecho, como comentaba antes con Esther, que tenéis derecho a tener cualquier otra patología. Que no todo es la fibromialgia. Oye, que yo puedo tener una hernia de disco. Que me duele la columna, pero no es por la fibromialgia, es que tengo una hernia de disco. Que tengo unos dolores de estómago enormes porque tengo una úlcera, tengo una gastritis. O como una compañera que es auxiliar de enfermería, lo comentaba antes con Esther, de Santander, escribe muy bien, ya no ejerce de auxiliar, se jubiló por su tema de fibromialgia, fatiga crónica, y luego le aparece un aneo de colon. Pero no se lo reconocían, les decía que es que tenía fibromialgia. Tan es así que tuvo que ir a un privado y presentarse en su hospital público a su especialista con sus informes. Mira, no es la fibromialgia, es que tengo un aneo de colon. Y en la semana que viene la van a operar, después de ponerse su quimio y prepararla, la van a operar. Se tiene derecho a tener más enfermedades, no es la fibromialgia. Es que vamos, el personal sanitario, ya poquito a poco se va venciendo, se abre el DIRAYA, que es el programa que tenemos en atención primaria. José Luis Paredes, joder, tiene el icono de fibromialgia. Dijo, lo que te pasa es que tiene fibromialgia. Ya tú lo sabes, que eso es un dolor para toda la vida. ¿Tú qué es lo que quieres que yo te haga? Pues que me mires, porque yo puedo tener otra cosa, puedo tener un dolor de muela. Y no es un dolor facial provocado por la fibromialgia. Para nada, que tengo una muela horrorosa. Míramela y mándame al odontólogo. Tenemos derecho a esto. Y estas son algunas de las condiciones, de las consideraciones generales. Y para demostrar todo esto de la importancia del ejercicio físico,
de la importancia de la flexibilidad, de la importancia de la constancia, de la importancia de coger nuestro tiempo, media horita al día, para pasear, para hacer alguna actividad. Os voy a mostrar un vídeo que son pacientes veteranas, como dicen ellas, del... No me asustes. Del taller, que empezaron hace cerca de 3 años, 2 años y 7 meses por ahí. Ese vídeo además lo podéis ver con tranquilidad porque está colgado en YouTube. Poniendo fibromialgia Cádiz nos va a salir el vídeo que vamos a ver ahora. Quiero que además de ver cómo vuestras compañeras en Cádiz hacen eso, escuchéis también la canción. La canción está escrita por una cantante de Victoria, se llama Marisol van der Bark, porque es de origen, los padres son alemanes. Está dedicada a una amiga suya que tiene fibromialgia y describe lo que es la patología, la enfermedad, la fibromialgia, de lo que le ocurre a su amiga, y ocupa todo el vídeo. Permitidme que me levante, buenas tardes a todos y a todas, y quitarme el sombrero delante vuestra. Sí que es verdad, como decía Toñi, que bueno, por mi trabajo quizás pueda que os comprenda un poquito más, porque Toñi siempre, y la asociación Afichi siempre está, pues, para llegar hasta la audiencia, para contar a todos los chiclaneros y chiclaneras lo que os está sucediendo, para que la ciudadanía abra los ojos y abra bien los oídos para ser escuchado con personas como vosotros. Que sepáis que personas como vosotros nos hace fuerte a nosotros, y por eso yo me gustaría leer este manifiesto en pie, porque sería para arrodillarse delante de vosotros, que sabemos perfectamente que muchas veces no se os comprende, que muchas veces necesitáis el apoyo de la persona que tenéis al lado y que nunca la encontráis. Toñi, muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer escucharle. A usted no he tenido la satisfacción de escucharle, pero seguramente mi compañera Isabel, a través de la radio, lo podremos escuchar. Personas como ellos sí que necesitamos y necesitáis vosotros y toda la ciudadanía, porque ellos son los que luchan por estas enfermedades que muchas veces se sufren en silencio. Así que, si sois tan amables, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues el día 12 de mayo se conmemora y se reivindica el Día Internacional para el Reconocimiento de la Fibromialgia, y también hacernos eco de otras 2 enfermedades de sensibilización central que emergen cada día con más fuerza en la población, como son el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. Esta fecha no es causal, no es casual ni mucho menos, sino en honor de Florence Nightingale, enfermera que definió los fundamentos de la profesión de enfermería y que, al igual que personajes como Alfred Nobel o Frida Kahlo, padecieron esta enfermedad y pasaron largos años de su vida postrados en una cama. Cada año los enfermos volvemos a salir a la calle reivindicando razonablemente, uniendo nuestras voces silenciadas, muchas veces por el maltrato médico, familiar y social que nos aísla, nos hace invisibles, poco creíbles, sí mostrando nuestro cansancio y dolor que cada día mata muchas esperanzas, risas e ideales, pero no dobla nuestra voluntad. Poco a poco vamos dando pasos de forma lenta y desigual. Hemos conseguido que la sociedad sepa pronunciar al menos la palabra fibromialgia. Hemos conseguido que se nos conozca, que nos tengan más en cuenta y que la Administración comience a dar pasos para que los enfermos alcancemos cotas de derechos que nos pertenecen. La fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple no son enfermedades uniformes, sino entidades complejas que afectan a diferentes órganos con distintos grados de afectación en cada persona. No son enfermedades lineales, sino patológicas, en las que intervienen varios factores y que para buscar soluciones hay que tener en cuenta todos y cada uno de ellos. Se han identificado diversas anomalías orgánicas como responsables de la enfermedad gracias a la investigación, pero los medios dedicados a la misma son tan débiles que comprometen un futuro escaso de esperanza para los enfermos. A los afectados nos alegra que se estén iniciando medidas de investigación y tratamiento, que crezca el interés de científicos y profesionales en el conocimiento de estas patologías, pero sigue siendo incipiente e insuficiente.
La fibromialgia supone un alto coste para el Estado y para el enfermo. Los enfermos no podemos permitir que la situación de crisis se vuelque una vez más en nuestro sufrimiento, en intereses que nos afectan, pero que no entendemos, en nuestra invisibilidad, que no es otra cosa que la respuesta incompetente de quien niega lo evidente. Cada año los enfermos reivindicamos nuestros derechos con racionalidad, respeto y dignidad, ejerciendo de forma ejemplar la corresponsabilidad en el proceso de nuestra salud. Hemos sido los primeros en aprender nuestro papel de pacientes crónicos, ofreciendo un papel activo en el proceso de enfermos crónicos, colaborando con profesionales y administraciones, apoyando la investigación, muchas veces como sujetos de estudio, otras de forma económica, formándonos continuamente en voluntariado para educar y apoyar a otros enfermos y familias, acogiéndonos a los derechos de universalidad en la atención e igualdad en el acceso y calidad de la investigación como prioridad. Año tras año pedimos reconocimiento de estas enfermedades y normalización de las mismas dentro del sistema de salud público español y la totalidad e implantación del proceso asistencial integrado de fibromialgia en el terreno andaluz desde el año 2005 y aún no se ha logrado. Requerimos profesionales formados que no nos sientan como una amenaza, que sepan recomendar, tratar y no medicar sin control. Una formación continuada para los profesionales de la salud se hace imprescindible para el conocimiento y tratamiento de estas enfermedades. Reclamamos respuestas, soluciones institucionales que hasta ahora llegan de forma lenta, dispersa e insuficiente y que nos hacen cuestionar el interés en normalizar estas enfermedades y dotarlas de toda excelencia clínica, científica, tecnológica y social que merecen. Solicitamos la implicación de empresarios y sindicatos para que en las empresas encontrar nuevas fórmulas de reinserción laboral para que los enfermos puedan trabajar con adaptación de los puestos de trabajo, con bajas laborales cuando la enfermedad los requiera y con información y judicaturas en situación de justicia social. Seguimos siendo maltratados y maltratadas y poco creíbles ante los tribunales de la Seguridad Social y no reconocidos ni reconocidas ante la Administración. Necesitamos una actitud positiva de la Administración, pensar y actuar en positivo, aún con los medios disponibles, con voluntad y optimismo. Es momento para retomar impulso y dar su sitio al colectivo de pacientes afectados dentro de todos los ámbitos. Queremos participar como ciudadanos y ciudadanas y garantizar la representatividad de asociaciones y federaciones en la planificación de políticas sanitarias y sociales, siendo corresponsables en nuestro proceso de salud, empoderando y gestionando nuestra cronicidad. Reivindicamos incentivar y financiar proyectos de investigación que permitan avances en la etiopatogenia y tratamientos, pruebas diagnósticas para la objetivación de la enfermedad, nuevas visiones de la misma y soportes de nuestras tecnologías como puede ser el estudio de la carga genética. Las estructuras sociales, familiares, concejales, consejeros, presidentes de comunidades autónomas, diputados, administración, médicos, científicos, funcionarios, asesores, tienen la obligación y la responsabilidad de combatir los efectos de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple que afectan cada vez a más personas. El día 12 de mayo unimos nuestras voces doloridas y cansadas para decir a quien quiera escuchar que el ruido de la crisis, los recortes, la incomprensión, la apatía, el desconocimiento de la enfermedad y la incompetencia de quien niega lo evidente no ahogarán nuestra voz. Estamos cansados, pero ni aun así dejaremos de pensar y actuar en positivo para lograr la normalización de la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple, así como nuevas visiones de la enfermedad, soporte de nuestras tecnologías y todo lo que suponga un avance en el tratamiento de este desorden complejo y desconocido que siguen siendo estas enfermedades. Mucho ánimo.